Estamos en el año de la fe. Y se convocó a toda la iglesia en el mundo entero a este año de la fe, precisamente porque necesitamos renovar nuestra fe. Necesitamos fortalecerla. Y necesitamos también capacitarnos para dar razón de nuestra fe ante los demás. Pero esa fe no es algo etéreo, no es algo abstracto, no es algo que yo invento o que yo desarrollo. La fe, en primer lugar, es, ¿qué cosa? Un don de Dios. La fe es... Está todavía un poco flojito. Es un don de Dios. Y por eso hay que cultivarla, hay que desarrollarla para que fortalezca, crezca como un árbol frondoso que después dé frutos, ¿verdad? Pero la fe, por eso mismo, porque es un don de Dios, nos lleva a una actitud de dependencia, de abandono de Dios, que humanamente no estamos educados, no estamos preparados para eso. A nosotros desde pequeños nos van enseñando a tomar responsabilidad sobre las cosas, sobre las decisiones que tomamos, y tenemos que tener bien claro y bien seguro lo que vamos a hacer. Pero en estas cosas de Dios eso no funciona. Y el gran problema que tenemos a veces los carismáticos es que nos llamamos así, pero no usamos los carismas. Y es que es difícil porque los carismas son precisamente una manifestación de fe. ¿Cómo tú te vas a lanzar a hablar de parte de Dios si tú no sabes si de verdad Él te está diciendo eso? O si es de tu cabeza, o si es el maligno el que te está inspirando cosas. Bueno, pues ahí está, se aprende las pistas para el discernimiento, pero hay que también actuar en fe. Hay que lanzarse en fe. Y por eso los carismas son dones que el Señor da, pero que necesitan ejercerse en fe en primer lugar. Y para eso uno tiene que morir a uno mismo. Si no, no funciona. Si no, uno puede estar haciendo cosas muy llamativas, pero no son los carismas, no son los frutos que el Señor quiere. Y muchas veces cuando no funciona como pensamos o como vemos que funciona en otras personas, o en otros lugares, en otros grupos, y vemos que nuestro grupo no funciona bien y no hay los carismas, o nosotros mismos no se nos desarrollan, a veces entonces caemos en el desánimo. Se nos caen la esperanza, la energía, porque uno después de tiempo ve que todo sigue igual y uno no hay algo nuevo, ¿no? Y a veces yo me he encontrado grupos de oración que están así, como enfermitos, ¿no? Como cuando uno tiene una gripe o una enfermedad que lo debilita todo a uno, y uno está ahí tiradito y no tiene deseo de trabajar, no tiene deseo de nada. Está en una enfermedad y hay que buscar la vacuna o la medicina que hace falta, ¿no? ¿Y cuál es esa vacuna? La primera inyección que hay que ponerle a un grupo así o a una persona así. ¿Cuál es la primera? La inyección primera que hay que ponerle. De fe, mis hermanos. La fe no es algo que se inventó la iglesia, es algo real. Y es la fe, pero fíjense, una de las características de los carismáticos es esa fe expectante, la fe que espera que algo va a suceder. No que yo rezo y bueno, cuando Dios quiera que haga algo, pero no, yo oro y yo sé que el Señor escucha siempre la oración. Es imposible que Dios no nos oiga en la oración porque nos ama, y si nos ama como dice la palabra de Dios, es imposible que no atienda a sus hijos. Y siempre que oramos con esa fe expectante, esa fe que espera, es la fe que mueve montañas, que hace que ocurran lo que es imposible para nosotros. Si me da tiempo les cuento algunos testimonios de cómo funciona esa fe, allá en Cuba y en otros lugares, ¿no? Pero yo quiero retomar un poquito la historia, un poquito el testimonio de donde nos quedamos ayer,
y después vamos a ver lo que el Señor quiere que vaya saliendo. Si ustedes recuerdan ayer, pero todo esto tiene que ver con la fe, ¿no? Porque estábamos, yo les contaba, Cuba llegó un momento en que las iglesias estaban vacías, no había nada, todos los católicos estaban ahí encerraditos, cuidándose de todos los ataques, por todos lados, todos los medios de comunicación nos atacaban, nos ridiculizaban, no se hacía un favor a nadie por hacerse católico o ir a la iglesia, ¿no? En la lectura aquella que les leí ayer del profeta Ezequiel, un poco más adelante, dice, en el versículo 11, dice, el profeta, dice que Dios le dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Cuando una persona llega a ese estado, está en esa depresión, en ese desánimo, está acabado. Así era el sentir de muchos católicos en Cuba. La mayoría se sentía así. Creemos en Dios, Dios está ahí, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a salir? ¿Por qué nos siguen? Cada vez somos menos y cada vez se iba más gente del país. Uno de los problemas de Cuba es la inmigración. La gente se va a montones y cuando no se pueden ir legalmente se van en balsas y se tiran al mar y muchos no llegan, se ahogan. Es la tragedia tremenda. Hay muchos cubanos que se han muerto en las aguas tratando de llegar a la Florida y no lo han logrado. Otros han logrado llegar allá y creyendo que era la libertad total, la felicidad total, y se encuentran que sí, tienen posibilidades materiales que no hay en Cuba, pero no son felices. Cuando yo he ido a predicar a Estados Unidos me he encontrado tanto sufrimiento, tanta gente sufriendo, gente sin paz en su corazón, familias destruidas, que yo digo, es que no, esto no es el paraíso ni nada de eso. El paraíso está en otro lado, pero ese paraíso lo podemos empezar a vivir desde aquí, en medio de nuestras dificultades. El reino de Dios no está ni en Norteamérica ni en otro lugar, está donde Dios quiera que esté, pero está sobre todo en nuestro corazón. Cada vez que las obras del reino de Dios se van manifestando, el reino de Dios se va dando en nosotros. Y para eso hace falta la fe. Pues así estaban la mayoría de los católicos en Cuba. Por aquella época hubo una reunión de los obispos latinoamericanos en Puebla, de Los Ángeles, en México. La Conferencia Episcopal Latinoamericana congregó esa reunión, algo similar a lo de Aparecida recientemente, y de ahí, de Puebla, salió un documento final, una serie de orientaciones para toda América Latina, toda la iglesia en América Latina. Pero cuando los obispos cubanos empezaron a estudiar ese documento, encontraron que no podían aplicarlo así en Cuba, porque es que la realidad que se estaba viviendo en Cuba era totalmente diferente al resto de América Latina. Y entonces las orientaciones pastorales, todo lo que venía en ese documento, pues no concordaba, no pegaba, no podía aplicarse en Cuba. Y entonces estaban ahí reflexionando y orando, todos los obispos cubanos estaban reunidos en el santuario del Cobre, donde está la imagen de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad. Y estaban orando, y de pronto un obispo auxiliar, ya mayor de edad, que era jesuita además, de pronto en medio de aquel desconcierto entre los obispos salta y dice, ¿y por qué nosotros no hacemos un pueblita cubano? Puebla había sido la conferencia latinoamericana de obispos. Un pueblito, todos los se viraron y le dijeron, ¿cómo es eso, monseñor? Le dijeron, bueno, ¿por qué no similar a lo que se hizo en Puebla, pero hacer algo adaptado aquí y comenzar una reflexión desde la base, desde las parroquias? Y después vamos a ver lo que el Espíritu dice. Y esa
frase, esa idea de este monseñor caló y todos dijeron, eso es lo que hace falta. Y comenzó un trabajo que fue agotador, un trabajo de 3 años, donde se hicieron encuestas, cuestionarios, reuniones en las bases, en las parroquias, en las pequeñas comunidades. Todas las iglesias del país, los pocos fieles que habían se reunían a compartir y a ver, y se nos pedía que habláramos con toda sinceridad, que dijéramos todo lo que pensábamos de la vida parroquial, de la vida eclesial, de la evangelización, de los sacerdotes, de los laicos, todo. Así que el que tenía un párroco que le caía gordo, pues aprovechó y dijo cosas. Y todo el que quería quejarse de algo aprovechó también y se quejó. Pero fue una recopilación enorme de información que fue preciosa. Nunca desde que llegó la Revolución Comunista se había podido hacer nada de eso. Y después de esos 3 años comenzaron entonces a haber como asambleas parroquiales para ir concretando todas esas ideas y mandarlas entonces allá a la reunión nacional que iba a haber. Y justamente en una de esas reuniones es que el arzobispo llega a la parroquia donde estábamos haciendo ese trabajo, donde yo les conté ayer que le habían dicho que la cambiara porque ahí no había nada que hacer. Y cuando él llega, él se encuentra todo ese grupazo de gente que estaban reunidos, que estaban participando, que estaban opinando y de una forma muy viva, muy dinámica. Y él se quedó maravillado, boquiabierto. Y él le dijo a una de las hermanas allí, de las monjitas, le dijo, ¿y aquí qué ha pasado? ¿Qué hay toda esta gente? Si hace unos años yo vine por aquí y no había, no se reunieron para la fiesta patronal ni 20 personas. ¿Qué ha pasado? Y la hermana le dijo, eso es culpa de la renovación carismática. Y él se quedó maravillado. Él se quedó maravillado y empezó a preguntar. Y le empezaron a decir que, bueno, monseñor, usted sabe, ellos son un poco así. Y bueno, se fueron a las calles, se fueron a las casas y empezaron a tocar en las puertas. Y la gente ha empezado a convertirse y ha empezado a venir. Pero ¿y estas personas vienen todos los domingos? Sí, vienen. Y los sacramentos, no, ya se han iniciado. Hay ya como un 50% de todo esto que se han bautizado y están viviendo la Eucaristía bien. Y siguen, y se dio cuenta que había toda una estructura parroquial que funcionaba. Y que toda la gente aquella no eran los viejitos que habían quedado, sino eran gente nueva del pueblo que se habían convertido. Cuando nosotros nos lanzamos a las casas, nosotros no éramos gente muy valiente, más bien teníamos un miedo horrible. Pero había algo dentro. Yo les dije que cuando el Señor enciende en el corazón un fuego, algo, no te puedes parar. Tú te resistes, pero al final obedeces lo que Él quiere. Y nos lanzamos porque sentíamos que teníamos que evangelizar. Nadie en el resto de la iglesia en Cuba hacía eso. Éramos los locos que nos lanzamos. Pero íbamos convencidos de que era el Señor que nos mandaba y esa fe expectante que yo les digo nos acompañaba. Y sabíamos que cuando hablábamos con la gente era el Señor a través de nosotros que tocaba sus corazones. Y cuando había un enfermo en una casa, orábamos por el enfermo y confiábamos que el Señor lo iba a levantar, si era su plan. Y de hecho, varios enfermos se sanaron. Y eso enseguida cundió la noticia, porque son barrios, sobre todo pasaba en algunas ocasiones en barrios muy pobres. Allí hay un barrio marginal, donde no hay calles, es de tierra, donde las casas son de madera, de latón, y tú entras a la sala de una casa, sigues avanzando y cuando llegas al último cuarto empieza la sala de la siguiente, porque los hijos de esta familia construyeron atrás, pero igual de cartón, de madera, muy pobres, muy pobres. Pero además de pobreza, muy delincuentes. Ahí hay de todo, hay ladrones, asesinos, drogadictos. La policía no entra en ese barrio, no entra, de veras. Pero nosotros nos lanzamos allí.
Tuvimos que hacer mapas para no perdernos, porque aquello era... Y empezamos a hablarles a la gente del amor de Dios y de cómo el único que puede cambiar nuestra realidad es Jesús. Y le decíamos, no podemos esperar que de ahora de hoy a mañana toda la pobreza se nos quite y tengamos todo lo que deberíamos tener materialmente. Pero lo más importante es que el Señor cambia nuestro corazón y somos capaces de vivir en medio de esto con paz, que no la tenemos. La gente no tiene paz en su corazón. La gente anda angustiado, andan desesperados porque no tienen esperanza y creen que todo tienen que resolverlo ellos a fuerza humana, y como no pueden, se desesperan y caen en la depresión. De ahí la cantidad de suicidios. Cuba está entre los países de más suicidios, y eso que las estadísticas no son reales, siempre dan menos, pero han tenido que reconocerlo. Y nosotros llegamos a esos barrios y empezamos a evangelizar, y de esa gente que nadie quería, porque ese barrio, esos son delincuentes, o no, se empezaron a convertir gente. Y al principio las señoras que quedaban de antes en la parroquia los miraban así de lado, como diciendo, estos vienen a robar. Y de hecho algunos realmente hizo fechorías hasta que lo descubrimos. Pero la mayoría hubo una verdadera conversión y empezó a haber una comunidad carismática muy unida, y llegamos a organizar equipos de misioneros. Todos los meses teníamos un domingo de misiones, y al final de la misa el padre hacía un envío y salíamos todos los misioneros de 2 en 2 a visitar casas, y después invitábamos a la gente a una misa por los enfermos, una asamblea de oración, algo para que vinieran. Y ahí cuando venían el Señor tocaba sus corazones, sanaba enfermos, y así empezaron a convertirse personas. Por eso el obispo cuando llegó vio aquello y se quedó boquiabierto, porque en muchos lugares de Cuba ni pensar ver una comunidad como esa en aquel entonces. Y claro, eso nos abrió las puertas con el obispo, porque dijo, bueno, si producen esto no es malo. Y entonces no aprobó nada, él no aprobaba la renovación todavía, pero nos dejaba, como diciendo, a ver, estos locos, a ver qué es lo que dan, ¿no? Si hacen algo mal, pues ahí los plancho, pero si no, que sigan. Bueno, pues la iglesia entonces tuvo en 1986, fruto de todo ese trabajo, ese pueblita cubano que se llamó Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Era la primera vez desde que estaba la Revolución Comunista que la iglesia podía tener una reunión nacional durante una semana en un lugar para reflexionar sobre nuestra realidad y para buscar caminos y para escuchar al Señor lo que quería de la iglesia en Cuba. Y fue muy enriquecedor, pero a mí me pasó como a Moisés, que no pudo ver la tierra prometida, ¿no? Yo trabajé cantidad en todo eso, pero no pude asistir, porque en ese entonces mi mamá se enfermó y teníamos que llevarla al hospital, todo, no pude participar. Pero bueno, yo dije, bueno, Señor, te lo ofrezco. Pero algunos de mi grupo de oración asistieron como delegados, y había una muchacha, la más joven, de 16 años, estaba participando, y todas las tardes me llamaba y me pasaba la película del día, ¿no? De todo lo que habían hecho. Y yo estaba al tanto. Y un día me llama y me dice, oye, aquí hay un obispo de Santo Domingo que parece carismático, porque celebró la misa, óyeme, en el mismo lenguaje nuestro. Y le digo, pues ve, háblale. Y si es así, dile si él estaría dispuesto a tener una reunión con nosotros. Recuerden que en aquel entonces éramos un solo grupo, no teníamos nadie de experiencia, no había libros, no sabíamos nada, estábamos descubriendo que éramos Renovación Carismática. Y ella le habló y el obispo le dijo, Monseñor Nicolás de Jesús López, que es el asesor nacional de la renovación en República Dominicana, y aún siendo cardenal, no ha querido dejar el cargo, porque dice que nadie va a amar la renovación tanto como él. Así es. Pues enseguida
Pues en menos de 24 horas organizamos una reunión donde había sacerdotes, religiosas y laicos, unos 40 o 50 personas, y nos reunimos con este obispo. Y comenzamos a hablar de toda la realidad y de la renovación, y le preguntamos si él conocía al padre Emiliano o Tardif, porque en ese entonces nos habían prestado un libro, un sacerdote que entró a Cuba trajo un libro, un ejemplar del libro Jesús está vivo. Y nos lo prestó por una noche. Y yo recuerdo que esa noche nos reunimos 6 o 7 hermanos del grupo de oración y yo empecé en voz alta a leer el libro y no pude parar hasta el final, de corrida. Y mientras iba leyendo, mi esposa en una máquina de escribir iba cogiendo notas. Teníamos un hambre de conocer, ¿sabes? Imagínate un libro, cayó un libro en nuestras manos, hay que leerlo. Pero claro, fue todo muy rápido. Y entonces le preguntamos a Monseñor si él conocía al padre Emiliano. Y me dijo, pues claro, ¿cómo que no? Si él oró por mi mamá y se sanó. Y yo dije, qué maravilloso. Y yo les pregunté, mire, Monseñor, discúlpenos, pero hemos leído cosas tan extraordinarias, milagros tan grandes, cosas que a veces yo creo que, no sé, quizás está un poco exagerado. Y me dijo, no hay nada de exageración, yo soy testigo de todo lo que dice el libro. Y entonces ya yo dije, bueno, si lo dice un obispo, ya hay que pensar que puede ser verdad, ¿no? Porque recuerden que nosotros no teníamos información, pero que además teníamos al obispo atendiendo a ver qué pasaba con nosotros. Y por eso teníamos que hilar muy finamente y no cometer errores. Claro que los cometimos, pero tratábamos de ser lo mejor posible. Y entonces no podíamos darnos el lujo de hablar de alguien que no estuviera bien en la iglesia, ¿no? La cuestión es que a partir de ahí a mí se me ocurrió escribirle al padre Emiliano. Y le escribí una carta y me contestó y nos pasamos varios años así, compartiendo por carta, hasta que un día, en el año 1991, la primera vez que me invitaron la Renovación de Miami a ir allá a una conferencia, me encontré con el padre. Y cuando nos presentaron, él puso las manos así y dice, así que tú eres el cubanito, ¿no? Y le dije, pues sí. Y ahí empezamos una bella amistad. Tengo que darle gracias a Dios por él porque fue como un papá siempre era así, ¿no? Él era muy abierto, muy acogedor. Pero las veces que fui a República Dominicana, me cogía y me agarraba. Ustedes son muy buenos. Gracias. Me tomaba y me decía, vamos conmigo, y me llevaba a todos los retiros, a todos los lugares que vi. Yo, gracias a Dios, fui testigo de muchas maravillas que el Señor hacía. Pero la primera vez que yo me encontré con él, después de haber leído aquel libro y todo aquello, yo estaba como encandilado con el padre Emiliano. Yo decía, un santazo, y estoy aquí. Entonces, cuando él comenzó el ministerio de sanación, aquel día, él estaba en el centro allí del escenario, yo me paré en la esquinita, pero bien cerca. Yo quería ver de verdad si la cosa era en serio, ¿no? Yo fui testigo de muchas curaciones y cosas extraordinarias. Más de 300 personas se sanaron aquel día. Y me llamó mucho la atención y a todo el mundo nos tocó mucho en el corazón un niño que tenía cáncer en los ojos. Ya había perdido un ojo y le quedaba el otro ya enfermo que ya no veía casi. Y le tenían el ojo tapado. Y el padre dijo, aquí hay niños que están siendo sanados. Así que los padres, obsérvenlo, porque realmente está el Señor haciendo una maravilla con su hijo. Y en ese momento, aquel chiquillo que estaba jugando con otro, le dice al papá, quítame la venda porque quiero ver al niño. Y el papá, que había oído al padre lo que dijo, le levantó la venda y se quedó observando y se dio cuenta que el niño veía. Y estaba cogiendo las cosas, y él le movía las cosas y él iba, las cogía. Y comprobó que estaba sano, que estaba viendo. Ya ese niño no podía ver de ese ojo. Y cuando lo llevaron al escenario para el testimonio,
que el padre le preguntó, ¿qué tú ves allí? Y él le dijo, una paloma. ¿Y qué ves tú ahí también? Y una cruz también. Ya aquella asamblea, 10.000 personas llorando todo el mundo. Por la emocionante, era un inocente de Dios. Bueno, yo estaba encandilado con el Padre, pero fíjense las lecciones que Dios nos da para que vean cómo es la fe. Termina aquello, nos bajamos de allí, yo voy, era un receso, y viene una americana y me dice, ¿usted es el cubano? Y le digo, sí, yo quiero que ore por mi niño. Y yo, después de todas las maravillas que había visto, envalentonado, dije, sí, cómo no, vamos. Pero cuando llegué me encontré a un niño de 7 años en una silla de ruedas. Y la mamá me explicó, nació con una lesión cerebral que lo afectó de la cintura para abajo. Es inteligentísimo, pero nunca ha podido caminar. No tiene movilidad, no tiene respuesta en las extremidades. Y yo llamé a 2 servidores más y dije, vamos a orar. Le impuse las manos, oré por el niño. Yo sinceramente no pensé que pasara nada. Pero, como había visto tantas cosas, seguí la corriente y dije, bueno, oramos por el niño. El niño tenía una correa que lo amarraba porque si no, se caía. Y cuando terminamos la oración, yo veo que ese niño se zafa aquella correa. Y lo que yo pensé, se va a caer. Y le fui a aguantar por el pecho. Y lo que hizo fue que se agarró de mis manos y se puso de pie. Y comenzó a dar pasos. Y yo que estaba mirándolo no lo podía creer. Era la primera vez en su vida que ese niño caminaba. Y cuando le dijimos, mira, ya descansa, no quería sentarse. Parece que dijo, no va a ser que me quede otra vez. El Señor lo sanó totalmente en ese momento. Y yo estaba como una cafetera en ebullición. Yo no entendía nada. Yo no entendía nada. Y me fui corriendo a donde estaba la capilla, donde estaba el Santísimo, y me puse a pelear con el Señor. Y le dije, Señor, ¿pero qué tú te traes conmigo? ¿Cómo es posible que este niño no se sanó cuando el Padre estaba orando, que es el que tiene el don de sanación, y se sanó ahora cuando yo oré? ¿Qué es lo que te pasa? Así le dije yo al Señor. Y antes de yo terminar de decir, de reclamarle al Señor, una voz interior que me dijo así muy claro y muy fuerte, porque el que sana soy yo. Y esa fue una gran lección que me ha durado para toda la vida. Siempre que hay que orar por un enfermo, por una situación, nos tenemos que dar cuenta que somos solamente instrumentos. El que hace la obra es el Señor. No nosotros. El Padre Emiliano era un instrumento maravilloso en manos del Señor, pero el que sanaba era el Señor. Y a mí se me cayó todo aquel encandilamiento y lo vi entonces como era. Un hombre de Dios, un santo, pero el Señor es el principal. Eso no se nos puede olvidar. Podemos tener muchos dones, podemos tener muchas cualidades, pero si se nos olvida que el Señor es quien hace la obra y nosotros somos obreros de Él, entonces vamos mal. Pues bien, aquella experiencia me sirvió, me aumentó mi fe también. Y claro, yo regresé a Cuba contando todas esas maravillas y la fe de los hermanos también se fortalecía. Porque los testimonios son muy importantes. Si nosotros no somos capaces de compartir lo que el Señor está haciendo, entonces ¿cómo la gente se va a enterar? Si este mundo, todo lo que nos rodea, los medios de comunicación, todo lo que nos están difundiendo es lo contrario, son cosas malas, desgracias, muertes, incendios, terremotos. Y la gente dice, ¿dónde está Dios? Pero cuando compartimos los testimonios, grandes o chiquitos, no tienen que ser cosas muy extraordinarias a veces, testimonios de la vida diaria, eso aumenta la fe, la fortalece, hace que los corazones se abran a Dios. En mi grupo de oración, yo no sé, por gracia de Dios, todas las semanas hay testimonio, hay un tiempo para testimonio. Y a veces los hermanos se pelean porque quieren dar testimonio y no alcanza el tiempo.
O será, si no hay testimonio, que no, el Señor no está obrando. Yo no creo que el Señor deja de obrar. Somos nosotros los que no hacemos caso a lo que el Señor nos pide y por eso no vemos los testimonios. Bueno, pues bien, en esa reunión nacional del encuentro aquel eclesial cubano, se trazaron 3 líneas de fuerza y dijeron, para resumir todo el contenido, dijeron, queremos ser una iglesia encarnada, es decir, en la realidad. Vivimos allí, no vivimos pensando en otro país, en otra realidad. Esta es la nuestra. Queremos ser también una iglesia orante, porque si no hay oración, no hay obra que vaya adelante. Porque en la oración es donde recibimos las orientaciones del Señor, es donde recibimos la fuerza, donde Él nos capacita para la misión. O una iglesia orante. Y queremos ser una iglesia misionera. ¿Y qué sucedió después de eso? El ambiente ya en las comunidades, en las parroquias, era ese, de renovación, de amplitud, de abrir puertas y ventanas, de ya no seguir encerrados. Y aquellos 20 y pico, 30 y pico de personas que teníamos en el grupo de oración, que eran de distintas parroquias, porque era el único grupo que había, comenzaron a hablar con sus párrocos y estos empezaron a permitir que organizaran grupos de oración en las parroquias. Y en menos de 3 meses había más de 20 grupos de oración funcionando en toda la ciudad. Más de 10 años era un solo grupo, pero después de pronto fue una explosión. Más de 20 grupos de oración. Y entonces comenzó otra etapa. El Señor nos empezó a guiar por otra etapa. Y entonces fue cuando comenzamos entonces la evangelización, no solamente en las casas, sino en las parroquias. Porque hay mucha gente en las parroquias que no están evangelizadas. Han venido con una tradición, con una falta de formación extraordinaria, y a veces tenemos que evangelizar a los como decía Pepe Prado en su libro, a los bautizados. Y entonces un día nos reunimos con el párroco y le dijimos, mire padre, aquí hay que hacer una evangelización ad intra y ad extra. Yo me había leído la palabrita, ¿no? Y entonces lo impresioné y sí, porque el espíritu te da picardía también y te da... Y entonces digo, pues sí, vamos a seguir los equipos misioneros, pero vamos a organizar entonces una misión para la parroquia. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer un seminario de vida en el Espíritu. Y toda la parroquia participó en el y todo el que venía nuevo, seminario de vida, y esa era la evangelización. Pero ya después íbamos a otras parroquias, porque algunos párrocos veían la comunidad nuestra, la parroquia, y querían que pasara también allá. Y empezamos a visitar parroquias y ahí a predicar y organizar retiros en parroquias. Y después nos fuimos a los campos, fuera de la ciudad. ¿Y qué sucedió? Que en muchos lugares por donde pasaba la renovación se fundaban grupos de oración nuevos. Y aquella comunidad se renovaba y se convertía en gente. Y cuando el obispo pasaba por ahí, se encontraba realidades diferentes a las que había visto antes. Pasaba por una parroquia de campo donde el año anterior había 10 o 12 gente y ahora se encontraba 50, 60 gente, pero viva. Y decía, ¿qué pasa? No, es que la renovación pasó por aquí. Y todo eso fue allanando el camino. En ese tiempo también comenzamos la formación de líderes, porque toda aquella gente estaban en nuestro grupo de oración y tenían formación que les habíamos dado. Pero cuando ya estaban con grupos en sus parroquias, ya no venían acá. Y entonces decidimos un domingo al mes reunirlos a todos y entonces compartíamos la oración, los problemas, los frutos y dábamos alguna enseñanza. Y ese fue un elemento clave para que todo comenzara a funcionar bien. Y de hecho una de las cosas que el obispo le llamó la atención era que todos tenían una formación y que estaba correctamente, doctrinalmente, pastoralmente, etc. Y así se comenzaron. Pero cuando todo estaba muy bien,
empezaron otros problemas. Porque el Señor no nos deja que estemos tranquilitos, nos hace que nos durmamos, ¿no? Cuando todo está bien, cuando tenemos todo, nos relajamos y nos vamos durmiendo y nos vamos enfriando y nos morimos. Entonces, ¿qué sucedió? Que el gobierno también puso la mirada en estos grupos. Y como nos reuníamos en los templos, no podían prohibirlo. Pero comenzó a haber personas enviadas que se infiltraban en los grupos. Nosotros tuvimos un grupo de oración bastante numeroso, uno de los primeros que surgieron después, que se reunían en una casa, pero se infiltraron unos personajes allí que durante la oración empezaban a hablar o a pedir o a alabar a Dios por cosas contra el gobierno. Y todo lo grababan. Y llegó una noche en que llegaron al grupo de oración y al momento llegó un camión de la policía y se los llevó a todos presos. Todos presos, todos detenidos. Y cuando ellos dijeron que eran un grupo de oración, le sacaron la grabación y le dijeron, ustedes son un grupo contrarrevolucionario. Y ustedes les podemos echar hasta 10 años de cárcel. Les amenazaron. Y al final no, al otro día los dejaron ir, pero ya estaba la intimidación hecha. Y prohibieron el grupo. Dijeron, de los grupos en las casas esto está prohibido, porque son grupos contra la revolución. Y al responsable del grupo, ¿qué le hicieron? Dijeron que estaba loco y lo mandaron a un hospital psiquiátrico. Y allí lo sometieron a 10 electroshocks. Y si no estaba loco, yo creo que salió medio loco de ahí. La cuestión es que esa experiencia nos hizo ver que debíamos entonces tratar de que los grupos fueran en las iglesias, ¿no? Para tener la protección de la iglesia y que no pasara estas cosas. Pero aún ahí se infiltraban. En mi grupo de oración una vez vino un médico, un dentista, que como decía la hermana, son de esa gente que llegan y quieren hacerlo todo y están dispuestos a todo y se cargan todo para que la gente lo acepte, ¿no? Pero como el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno, una hermana del grupo, una mañana que estábamos reunidos, dijo, aquí hay una persona, dice el Señor que aquí hay una persona que viene a hacer daño y no se lo va a permitir. Y cuando yo miré a esa persona estaba como un papel blanco, blanco. La cuestión es que yo no tenía pruebas, yo sospechaba, pero no podía probar nada. Pero el Señor lo señaló. ¿Y qué sucedió? Que levantó el pie de ahí y nunca más volvió. Parece que él dijo, la próxima vez me dice, eres tú. Y no fue más. Y siempre, pero siempre mandan a alguien, ¿no? Claro. Nosotros entonces dimos orientación a los líderes y dijimos, cada vez que alguien en un grupo toque un tema político o algo de eso, pues vamos a tratar de cortar eso. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a cantar. Y salía uno, no, porque el gobierno, alabaré, alabaré, alabaré. Y se acabó. Y no los dejábamos. Y no los dejamos. Y entonces, cuando se dieron cuenta que la táctica esa ya no le funcionaba, entonces seguían enviando gente, pero para crear divisiones. Y entonces se le pegaban a los más débiles, a los nuevos, y les llenaban de confusiones la cabeza, y creaban confusiones. Y entonces, el Espíritu nos va dando luz, ¿no? Y nos fue señalando su táctica. Y entonces a los líderes le dijimos, bueno, cuando observemos esta actitud, esto es atención. Ya en mi grupo de oración ya conocían, cada vez que yo les decía, miren, huele, ya ellos sabían a qué se refería. Es una persona que sí se acoge, pero que hay que tener cuidado con ella. Y cuando descubríamos a alguien que estaba haciendo daño, pues sencillamente se llamaba aparte, y si no, se le pedía que no viniera. Hubo que hacer así. Entonces, pero a pesar de todo eso, los grupos iban creciendo. Pero después vino entonces otros problemas. Ya no era con el gobierno, ya eran cosas internas de la iglesia. Después les voy a contar cómo fue. La cuestión es que antes de eso,
de las cosas internas, entonces empezamos a tener problemas con los protestantes, con los pentecostales, con las sectas, con los testigos de Jehová, pero sobre todo pentecostales, que en Cuba son muy agresivos contra los católicos. ¿Y qué sucedió? Que venían a los grupos de oración a llevarse el grupo, a llevarse la gente. Lo que pasa es que nosotros nos habíamos dado cuenta que uno de los problemas que, por ejemplo, en Puerto Rico y en otros lados había hecho que grupos enteros se pasaran a los pentecostales era la ignorancia de los católicos. Y habíamos preparado enseñanzas, formación, no catequesis, pero era una formación que complementa la catequesis en cada reunión de grupo. Y entonces la gente estaba, claro, y los responsables estaban muy bien preparados. Y cada vez que venía algún protestante, pues se le ponía en su sitio. Si venía a compartir la oración, muy bien. Pero si venía a querer a confundir, ahí no. ¿Verdad? Y muchas veces participan todavía hoy, vienen. Y lo que pasa es que a veces los pastores no los dejan venir a los grupos carismáticos porque entonces se quieren quedar. Eso es lo que pasa. Así nos pasó en una ocasión, como la parroquia era algo que hervía de vida, de entusiasmo de Dios. Un poco más lejos hay una iglesia bautista y el pastor mandó unos jóvenes al grupo de oración para quitarnos los jóvenes, ¿no? Porque eran... Y resultó que aquellos 4 jóvenes vinieron, los recibimos, participaron. El Señor se le ocurrió esa noche sanar a algunos y hacer cosas, ¿no? Y fueron allá contándole al pastor las maravillas tan grandes que el Señor había hecho allí. Y el pastor le dijo, ok, ya, no vayan más, yo me ocupo. Porque si no... Un párroco me pidió ayuda. Mira, Luis, vienen aquí, se ponen en el portal de la iglesia y todos los jóvenes, los nuevos, los que están acercándose, se los llevan. Y le digo, no te preocupes, vamos a mandarte unos equipitos de evangelizadores. Y todos los domingos había 2 parejas que iban de distintos grupos de oración y se paraban en el portal. Y cuando venían los pentecostales, evangelizaban a los pentecostales. Y se espantaron, ya no pudieron hacer más nada. Un párroco me pide de una diócesis del interior, me pidió ayuda. Tengo un pastor pentecostal que me ha llevado todos los jóvenes de la parroquia. ¿Qué se puede hacer? Le digo, bueno, padre, vamos a ver, vamos a hacer un seminario de vida en el Espíritu allí. Y vamos a confiarnos en el Señor. Y fuimos 4 hermanos a hacer el retiro aquel. En unas condiciones muy malas. Dormíamos aquella noche al piso, sin una frazada, sin nada. La comida era un poquito de arroz con unos tomaticos y ya. Pero pasamos un hambre. Pero teníamos una alegría, porque cuando el evangelizador, el misionero va en nombre del Señor, no importa las necesidades y los problemas, hay un gozo en el corazón. El caso es que hicimos ese seminario de vida en un fin de semana. Y había más de 80 personas participando y muchos jóvenes. Y fue muy bendecido ese retiro. Nos fuimos y al cabo de un tiempo le pregunto al padre, bueno, ¿y qué tal siguió la cosa? Los jóvenes y el pastor. Y dice, ya, todos los jóvenes han vuelto a la parroquia. Ahora tenemos un grupo de oración todos los lunes que es de entre 60 y 70 personas. Y dice, el pastor ha ido a casa de ellos a preguntar por qué no van a su culto. Y le han dicho, mire pastor, es que en mi iglesia ahora hay de todo. Ahora hay Espíritu Santo, hay carisma y hay alabanza, ya no necesitamos. Así. Bueno, este padre también me invitó a otra. Él atendía 5 pueblos diferentes, las parroquias de 5 pueblos, porque no hay suficientes sacerdotes. Y me pidió que fuera a otro pueblito donde había problemas con los protestantes. Y fuimos allí y organizamos una misa por los enfermos. Y el Señor sanó a varias personas.
la iglesita aquella estaba repleta de gente, no cabían, estaban por fuera, por las ventanas asomados porque no cabían. Y el Señor hizo algunos signos, ¿no? Y fue muy, muy bueno. Al día siguiente íbamos a la otra parroquia donde él atendía a tener también una misa por los enfermos. Y cuando allí yo pido testimonios, surgen varios testimonios, ¿no? Gente que se sanó. Un guajiro de eso de monte adentro que no sabe casi ni hablar, que pasaba por allí porque él bajaba de la montaña solamente a buscar víveres. Pero en el momento que pasaba hubo una palabra de conocimiento que era con él. Y el Señor lo tocó y lo sanó. Y una persona paralítica de años, la llevaron en una camilla, la pusieron en el primer banco así estirada. Y se sanó, se levantó. Y aquello era, vaya, una alegría, una algarabía lo que se formó allí. Y yo preocupado porque después decían que los carismáticos acabamos con la liturgia, ¿no? Pero es el Señor. Entonces, pido testimonio y salen esos testimonios, pero se levanta al final un joven que era del pueblo del día anterior. Y me dice, ayer fue maravilloso, hoy aquí también, pero para mí el testimonio más grande es lo que pasó en mi pueblo, un pueblo pequeño. O sea que los pueblos pequeños, cualquier cosita se sabe enseguida. Resulta que, dijo, ayer en la misa en la iglesia católica, toda la gente del culto pentecostal estaba ahí. Y el pastor se quedó solo. Yo dije, bueno, bendito sea Dios. Al año yo vuelvo a ese pueblo y me recibe un joven de la parroquia. Íbamos en un carro tirado por caballos, ese era el transporte de allí. Y iba el pastor pentecostal ahí. Y me lo presenta, mira el pastor pentecostal del pueblo, bueno, mucho gusto, que Dios le bendiga. Y cuando le dicen, este es el diácono Luis Gentialgo, me quitó la mano. Como si le quemara la mano. Y tocó la campana y se bajó. Y yo, ni que hubiera visto al diablo, ¿no? Y es que, dijo, este fue el que me llevó la gente. Él no sabe que no fui yo, fue el Señor, ¿no? Pero todas esas cosas pasaban. La renovación carismática es una respuesta del Espíritu a las sectas. Donde hay sectas, si la renovación carismática auténticamente es lo que tiene que ser, no tienen cabida. No tienen que hacer ahí. Grábense eso, porque lo digo no porque sea una convicción mía, sino porque la experiencia nos lo ha demostrado. En muchos lugares de distintas maneras es así. Bueno, seguíamos, había frutos evidentes, se abrieron las puertas de muchas parroquias, estábamos de lo más bien, y así el obispo, en 1992 aproximadamente, yo lo invité a una reunión con todos los líderes, él quedó muy satisfecho, le gustó mucho, pero yo le dije, mire, lo que vamos a hacer, estando usted, vamos a hacer lo que es una reunión de grupo de oración, ni más ni menos, para que usted vea de primera mano lo que es. Y así fue, y él le gustó. Él me dijo después, no veo nada, ningún problema doctrinal ni nada. Y bueno, gracias a Dios. Y después se sentaron los líderes a hablarle al obispo, le dijeron todo lo bueno que había y todas las dificultades que había. Y la sorpresa más grande de todos nosotros fue cuando él tomó la palabra y dijo, bueno, yo como obispo de esta diócesis apruebo la renovación carismática. Y quiero que de ahora en adelante haya grupo de oración en las parroquias, en las casas y donde sea. Así fue. Y así fue la cosa. Y para que la gente comprobara que él nos apoyaba, nos invitó a la vigilia de Pentecostés de ese año, que nosotros hiciéramos una animación, de oración, un tiempo de oración y de reflexión, y lo hicimos, fue bien. Y después, yo no era diácono todavía, era un simple laico, pero después nos llamó a mí, al otro hermano que estábamos del equipo, nos subió al altar y delante de toda aquella gente nos abrazó, nos dio las gracias y así nos presentó para que toda la iglesia diocesana supiera que el obispo apoyaba la renovación carismática.
Todo eso pasaba en 1986. En febrero del 1987, el Señor nos da en el grupo de oración una profecía. Una persona que venía de fuera, que no sabe nada de carisma ni de profecía, comenzó a hablar de parte del Señor. Y todos nos quedamos petrificados porque nos dábamos cuenta que era el Señor quien estaba hablando. Y el Señor dijo: estoy muy alegre cuando veo hombres y mujeres que se reúnen como ustedes a orar. Estos grupos se van a extender por toda la isla. Van a tener grandes dificultades, pero no tengan miedo, porque cuando yo abro una puerta, nadie la puede cerrar. Nosotros estábamos erizados de aquello, pero qué alegría, ¿no? Porque se va a extender los grupos, estábamos en eso. Pero no pasó un mes cuando empezó la batalla de nuevo. Resultó que una de las monjitas que vivía allí, que nunca había puesto un pie en el grupo de oración, que no sabía ni lo que pasaba ahí, nos acusó ante el canciller de la diócesis de 15 cosas horrorosas. Decían, entre otras cosas, no te lo voy a decir todo porque sería muy largo, pero decían que nosotros nos robábamos a la gente de otras parroquias. Y era mentira. Que allí pasaban cosas raras, que había gente que caía al piso y echaba espuma por la boca. Nunca pasó nada de eso. Bueno, para no cansarlo, la última acusación era que mi esposa no quiso coser los ornamentos del padre. Y mi esposa no es costurera, no sabía, y le dijo: yo no sé hacerlo. Pero había que poner algo más, ¿no? Bueno, resultado, yo pensé, déjame ir a ver al obispo antes que le llegue el chisme ¿no? Y fui a ver al obispo, pero ya era tarde, ya le había llegado, y por un sacerdote, el canciller de la diócesis. Y durante media hora el obispo me echó un regaño, pero muy fuerte, y me dijo: depende de lo que pase ahí, que yo suspenda todos los grupos estos. Y yo dije: ¿cómo es posible, Señor? A la media hora él termina el regaño y me dice: me tengo que ir, y yo no pude ni abrir la boca. Yo no pude defenderme, no pude explicar nada. Me fui allí y lo que me fui a ver al párroco, hablé con él. Yo estaba muy mal. Yo no entendía cómo es posible que estuviéramos trabajando, desgastándonos por la iglesia, por el Señor, y que la misma iglesia nos atacara así. No entendía. Hasta que fui a ver a un padre, un hombre de Dios, un hombre de oración, que me dijo: mira, Luis, si esto, la renovación, es obra de Dios como parece ser, no la defiendas, no es tuya. Sigue trabajando y deja que el Señor se ocupe. Y esas palabras fueron las que llenaron mi corazón de paz. Y dije: es verdad, este no es mi negocio. No me voy a buscar más problemas, voy a seguir haciendo, pero él es el dueño del negocio, él me manda a hacer esto, pues vamos a seguir. Seguimos predicando, haciendo retiros, todo. ¿Qué sucedió? Cambiaron el párroco. ¿Y quién vino de párroco? Aquel a quien yo había ido a consultar, que me dijo esa palabra. Y el obispo le dijo: tú eres el que me vas a informar de verdad lo que pasa. Y el padre participó casi siempre en el grupo, y la primera vez yo le pregunté: padre, ¿qué le pareció? Vio muchas cosas raras. Me dijo: no. Al oído me dice: aquí lo raro es lo fuerte que está el espíritu. Y él fue quien informó al obispo la realidad. Y entonces esto a la larga lo que hizo que el obispo tuviera más confianza en nosotros, porque vio que nuestra actitud no fue de rebeldía ni fue de protesta, todo lo contrario, fue de obediencia y fue de seguir en fidelidad a la iglesia. Así el Señor va haciendo y abriendo camino. No tengo casi tiempo, ¿no? Ya me dijeron que no. Pero como los cubanos no somos tan puntuales. Por eso cada vez que algo andaba mal, cada vez que algo andaba y anda mal, siempre viene a la mente aquella palabra: no tengan miedo, porque cuando yo abro una puerta nadie la puede cerrar. Mis hermanos, la renovación carismática no es nuestra, es del Señor.
Y es un gran regalo que nos ha hecho llamándonos a estar en ella. Y a los líderes, un regalo doble, triple. Pero como decía la hermana, con sacrificio, con sufrimiento. No todo es color de rosa. Hasta que lleguemos allá al cielo no vamos a tener tranquilidad nunca total, ¿verdad? Pero lo que sí yo les prometo de parte del Señor es que si nos entregamos de corazón y si tratamos sinceramente de hacer sus planes, su voluntad, tendremos felicidad y gozo en medio de las dificultades. Yo termino ya diciendo mi testimonio. A mí me gusta más hablar del Señor de lo que se hace allá, ¿no? Pero es que todo eso es obra del Señor también. Nosotros, un país pequeño, aislado, donde no tenemos acceso a ningún medio de comunicación, donde no teníamos literatura, gracias a Dios aquel obispo de Santo Domingo habló y nos empezaron a mandar una revistica, la revista Alabanza de República Dominicana. Y era cómico porque leíamos y decíamos, mira, aquí dice, así se hace la alabanza, así la estamos haciendo. Entonces, no estamos tan mal. Así era. Y entonces, sin embargo, el Señor, esa pasión por el Evangelio, esa fuerza, esa llama por evangelizar, nos llevó entonces a más, a dar más. Y así se nos ocurrió y pusimos una página en internet en el año 2000 y empezamos a poner formación y tema y evangelizar. Y qué sorpresa, hay más de 20 países que están tomando la enseñanza de ahí para sus grupos de oración. En un pequeño boletín que pusimos allí, teníamos una revistica que se llamaba Jesús Vive. Hace más de 10 años que no la podemos publicar porque no hay dinero, no hay presupuesto. Pero recientemente, como el Señor es como es, sin presupuesto nos impulsó a publicar un boletín más pequeño, en formato pequeño, menos páginas, pero que se llama Buena Noticia, para evangelizar, la buena noticia. Y dice así, este es el boletín de la Renovación Carismática Católica para la nueva evangelización. Y se la estamos llegando a todo el país. Y tenemos esperanza que eso siga. El Señor de la pobreza nos hace crecernos, nos hace dar fruto. Y así vamos llevando. La Escuela de Formación de Servidores fue otra cosa que el Señor realizó. En 1988 comenzó, hace 25 años que estamos formando laicos. En una época donde no había ninguna escuela para laicos en Cuba. Y nosotros fuimos los pioneros. La renovación nos toca muchas veces abrir caminos, abrir puertas. Después otros vienen y siguen y se cogen el crédito, pero no importa. Lo importante es saber que la misión que tenemos de renovar la iglesia se va haciendo. Yo no quiero alargarme más, pero quiero terminar dándole gracias al Señor, dándole gracias por toda la historia en mi país, por haberme hecho testigo de esa historia que Él ha hecho y por estar aquí con ustedes compartiéndola. Yo sé que son cosas nuestras, mis palabras quizás no son, yo no soy un gran predicador, ni tengo títulos, ni he hecho nada extraordinario, pero el Señor es quien hace las cosas. Así que gracias al Señor, bendito y alabado sea.